Buenas noches, Bernardo. ¿Cómo estás de tu operación en la pierna, que te tuvo a mal traer este último año? Recuperándome, fue una etapa larga, donde terminé con una operación importante en la rodilla izquierda, pero bueno, en plena recuperación y contento de poder estar nuevamente en actividad. Pudiste subir la escalera, así que eso es una demostración de que estás bien. ¿Te lesionaste haciendo algún tipo de No, actividad? ¿Cómo, no, cómo, hubo cómo una fue? lesión de meniscos y después se complicó y bueno, terminé con un problema de artrosis y traté de revertirlo por distintos medios evitando la cirugía, pero llegó un momento donde no hubo otra alternativa que cirugía y bueno, en plena recuperación, por lo cual feliz y contento de volver a trabajar y volver a estar en actividad. Estamos saliendo allá, ya hay un nivel de actividad bastante importante, pero estuvimos atravesando un periodo de cuarentena. ¿Cómo vive un fiscal de asuntos complejos con las características que tenés vos, de ser un hombre muy activo y que está muy sobre los temas? ¿Cómo vive una circunstancia de esta naturaleza tan extraordinaria? En lo personal y vinculado a la profesión. A ver, yo he tenido la suerte de que me operaran el 19, el 18, el 19 de marzo, previo al día 20 que se empezó la cuarentena. O sea, el 18 me operaron, perdón. Sí. Y el 19 o 20 empezó la Claro, el cuarentena. 20. Entonces la cuarentena mía coincidió con mi recuperación de la operación de rodilla. Por lo cual el hecho que nadie salga a mí me benefició un montón, porque no Claro. daba ni ganas de moverme, porque no se podía mover en ningún lado. Así que para mí fue la etapa de recuperación de mi operación. Y si bien la Fiscalía siguió funcionando, el nivel de delitos, claro, por las características del descenso de la actividad, seguramente también descendió el volumen de Descendió trabajo. por se trabajó de distinta manera y atendiendo distintas cosas, habida cuenta de las circunstancias excepcionales. Pero se siguió trabajando y se trabajó mucho en muchos aspectos que no estaban siendo atendidos por la vorágine diaria. Al ceder la vorágine diaria por la falta de movilidad de la gente, se pudo trabajar en otros aspectos y realmente se aprovechó. De hecho, la justicia no paró nunca. Se reorganizó en función de la situación que se estaba viviendo, pero jamás se dejó prestar el servicio de justicia. ¿El home office funcionó para vos? ¿Te sirve? ¿Te adaptás? ¿Te gusta trabajar desde tu casa? No lo he hecho, soy bastante personalista y bastante... Me gusta estar presente en los lugares, así que no es algo que esté usando yo, pero sí sé de colegas que lo usan y les sirve muchísimo. Ya vamos a volver sobre la actualidad. Este es un formato que estamos estrenando, vamos a tener un buen rato para charlar y queremos aprovecharlo también para conocerte un poco. Y para eso te pedimos que nos seleccionaras 3 fotografías que fueran significativas para vos, justamente para tratar de profundizar en el conocimiento de Bernardo Alberione, ser humano, ¿sí? Al que no estamos acostumbrados, o por lo menos en los medios de prensa nosotros vemos al funcionario. Así que, bueno, nos enviaste esas 3 fotos, le vamos a pedir a Ariel que nos ponga la primera de esas fotos y que nos cuentes entonces vos por qué la elegiste, ¿sí? Ahí tenemos. Bueno, esta es una foto relativamente de hace poco tiempo, porque... ¿Por qué la elegiste? Porque uno dice, porque pucha, elegir 3 fotografías entre tantas. tiene que ver con una pasión que nació hace no mucho y que tiene que ver con mi trabajo también, porque conducir una moto significa tener equilibrio, tener concentración y relajarse. Uno no puede estar conduciendo una moto pensando en los problemas que tiene, atendiendo el teléfono o con la cabeza en otro lado porque te comes una curva, te comiste el auto que viene adelante o te llevan puesto. O sea, te subís a la moto y sos vos y la moto. Entonces eso implica que todo el barullo que uno tiene en la cabeza lo tiene que dejar al costado. Mirá que me parece muy interesante esa analogía que haces entre conducir una moto y conducir una fiscalía, ¿no? Donde tenés que tener también Es lo mismo. esas características que vos En señalás. en el auto uno puede hablar por teléfono, tomar mate, comer, 1000 cosas. En la moto no. Y en la fiscalía lo mismo. Cuando ocurre un hecho, se está toda la cabeza, toda la energía puesta en el hecho. Porque
digamos, no hay que sacarle la vista de arriba y no hay que sacarle el peso de la investigación. ¿Quién te acercó a esta pasión que es el motociclismo? El motociclismo digamos, de ruta, rutero. Un ex concuñado mío, Rubén Alberto, que uno de los seres más cercanos a mí, que empezó con este tema y me gustó, me prendí y lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Qué viaje importante hiciste, por ejemplo, con la moto? No, he ido a la Sierra de Córdoba, he ido a Paraná, tampoco hago viajes tan largos. Bien. Porque el cansancio y la tensión a veces pueden jugar una mala pasada y el riesgo se incrementa. Entonces trato de disfrutarlo y no excederme físicamente en cuanto a lo que pueda disfrutar la moto. ¿De qué cilindrada es la moto que tenés? 650. No sé, ¿y eso es una moto grande, digamos? No sé nada de motos. Es importante. No es una moto. Hay más grandes, pero esa es una moto importante. Hay muchísimo más grande, pero es una moto de término medio para arriba. Hablaste de tu ex cuñado. En tu vida. Concuñado. Perdón. En tu vida, ¿cómo te fue con el amor? ¿Con el amor? Sí, el amor de pareja. No es la etapa más tranquila de mi vida. Tengo 2 hijos con una excelente mujer que es la madre de ellos, con la que mantengo excelente relación y que tiene mucho que ver con lo que son mis hijos hoy. Y después he tenido algunas parejas, pero bueno, no es mi aspecto más tranquilo. Entonces... ¿Puede tener que ver esta pasión que le pones al manejo de la fiscalía? Y evidentemente... Que en ese aspecto, digamos, sí, yo hago un paralelismo. Sí. Soy fiscal de delitos complejos y soy complejo también. O sea, no soy una persona simple porque cuando me apasiono por algo como es la fiscalía, me olvido de muchas cosas. Bien. ¿Algún viaje que tengas programado con la moto y que digas, bueno, cuando tenga mi tiempo, cuando tenga mis vacaciones, cuando llegue a mi jubilación, quiero hacer este viaje en moto? No un viaje, yo no programo a futuro, yo voy tratando de hacer lo que siento que tengo ganas y dentro de lo que puedo hacer siempre en la vida traté de hacer todo lo que quise y pude hacer, creo que lo he hecho. Entonces, pues hay muchas cosas que no se pueden, exacto, no se pueden ni soñar, pero de lo que quise y pude llegar a hacer, la mayoría de las cosas la he hecho y no siento tener cosas pendientes. Bien, muy interesante. Ya vamos a abordar un poquito más ese aspecto porque yo tengo algunas teorías respecto de la cuestión de las expectativas y la felicidad. Por lo que vos me decís, yo empiezo a deducir de que vos sos un hombre satisfecho con tu vida porque, bueno, ubicás las expectativas en lugares... Estoy muy satisfecho con mi vida y estoy muy satisfecho. Si tuviera que volver a vivir la vida, la vuelvo a vivir. La foto número 2. Vamos a avanzar un poquito con la segunda fotografía que nos enviaste. Bueno, esa foto es... una foto que me llamó la atención cuando nos llegó. ¿Qué ves en esa fotografía? Lo que deben ver los demás cuando me meto en algo. O sea, soy de meterme muy profundo en las cosas y muy adentro de la situación que esté viviendo. O sea, eso es una audiencia o una conferencia de prensa, no recuerdo. De cualquier manera, las dos cosas las trato con mucho cuidado porque la información tiene que ser medida para no agraviar ni develar cuestiones que luego compliquen el proceso y si estamos en una audiencia no hay que perder detalle. Entonces son maneras de buscar concentración. ¿Ves concentración en esa fotografía? Y cuando ves la fotografía, en términos físicos, ¿te reconoces? Viste que muchas veces sucede, por ejemplo, cuando uno escucha una grabación de uno mismo, su voz, dice, pucha, no esta es como que no es la voz que yo escucho. Sí. O ves una fotografía y decís, yo me parecía que era de otra manera. En la fotografía me reconozco lo que a veces leo, resoluciones que he hecho, decisiones que he tomado y escrito y
a veces ahí sí me desconozco, digo, mirá vos lo que dije acá, o sea, digamos, releyendo cosas hechas, trabajo hecho. Ahí es donde decir, A epa, veces, claro, me asombro a mí mismo. bien. Tenemos una tercera fotografía, porque te pedimos tres para este bloque, y la vamos a poner en pantalla. Es una fotografía muy tierna, por cierto, ¿no? Son mis hijos, Ahí está. o sea, los dos profesionales, los dos excelentes personas, un regalo de la vida. Un regalo de la vida. ¿Cómo se llaman? Juan Bernardo y María Emilia. Juan Bernardo y María Emilia. Y Juan Bernardo es abogado. Es abogado, está trabajando en Córdoba, en un estudio grande y haciendo ya su camino solo, porque la verdad que me sorprende día a día y tanto mi hija como mi hijo. ¿Qué sentís vos al ver que tu hijo sigue tu profesión? ¿Y por qué crees que él, qué crees que hiciste vos como para que él, bueno, se espeje en vos y siga tu camino? A ver, yo tenía dilema cuando terminé la secundaria si ir a seguir psicología o abogacía. Y me costó decidirme, seguí abogacía. Mi hija es psicólogo, mi hijo es abogado. No sé qué han visto ellos, lo que sí sé que toman las cuestiones con la misma pasión que las tomo yo, lo cual me enorgullece muchísimo porque no hay nada más lindo que poder trabajar en lo que uno quiere y sentir pasión por lo que uno hace. Porque el ser tibio no va. Entonces, obviamente que hablamos, discutimos, nos ponemos de acuerdo, todo, pero es muy interesante la interacción de los padres con los hijos, que esto es una de las grandes, digamos, cosas que me ocurrieron en la cuarentena, es el haber podido tener más tiempo con mis hijos. Tiempo, ahí vamos. Hijos, función, a la que los que te conocemos sabemos que le dedicás todo el tiempo. Cuando hay casos, que los hay constantemente en tu fiscalía, de esto pueden dar fe todos los colegas nuestros de San Francisco, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Bernardo, ¿cómo está el tema? Y hay una respuesta siempre de tu parte. Uno te imagina, bueno, completamente absorbido. ¿Cómo compatibilizaste eso? ¿Sentís que lograste compatibilizar, darle a tus hijos el tiempo que necesitan o crees que estás un poquito en deuda en ese plano? Creo que estoy en deuda, pero no sé si tiene techo el tema tampoco. Porque, a ver, uno trata de hacer las cosas bien y el ejemplo que se ve es lo que más trasciende. Y yo creo que ver cómo están mis hijos hoy me llena de satisfacción en el sentido que lo que quise transmitir lo he podido transmitir y sentir orgullo de un hijo es un sentimiento que es muy fuerte. Bernardo, en las charlas con ellos, ahora en esta cuarentena, ¿qué te reprochan? ¿Hay algo que digan, papi, me hubiera gustado? Y yo ejerzo autoridad desde hace muchos años. Yo soy un tipo que da órdenes por mi función. Claro, ese es tu entrenamiento. Entonces no soy de los que escucha mucho, no soy de los que soy de los que sigue. Y tengo mi cabeza, como alguna vez alguien dijo, llegué a mi máximo nivel de incompetencia, porque yo tengo toda mi estructura mental puesta en función de un trabajo que hago hace 26 años. Entonces, obviamente que esto me lleva por carriles que no siempre son los que te acercan a la familia. Claro, un poquito de tiempo, siempre alguna cosita ahí de parte de los chicos. Sin embargo, tuviste etapas con los chicos, te lo digo desde mi experiencia, qué sé yo. Yo, por ejemplo, en la adolescencia sentí que se me alejaban y a la vuelta de los 20 y pico sentí que me reencontré con ellos y, bueno, pude
dar alguna explicación de de mis fallas o de mis ausencias. ¿Sentís que ya he dado la vuelta? De ese tipo? Sí, se ha cerrado el ciclo de ese tipo de circunstancias, que uno, avatares de la vida que uno va tomando, decisiones, y la verdad que hablando y con el ejercicio de la tolerancia y de la empatía, porque son dos cuestiones muy importantes para mí, que se olvidan muchas veces: el tolerar la diferencia de opiniones y la empatía, ponerse en el lugar del otro, ver por qué el otro tomó esa decisión, por qué el otro hizo lo que hizo, porque siempre tenemos razones, podemos compartirlas o no, pero siempre tenemos razones por las cuales tomamos decisiones. Muy interesante, la verdad que voy tomando nota de cosas que me decís. ¿Te reprocharon la separación de su mamá en su momento y después pudiste, digamos, explicarles? El precio más alto que se paga en un divorcio, Sí. de la madre y los hijos, es el daño que uno hace a los hijos. O sea, también yo soy hijo de padres divorciados. Uh-huh. Los no divorcios también son conflictivos cuando las relaciones son malas. No es el caso con la madre de mis hijos, que siempre tuve una excelente relación. Por motivos personales, en algún momento se terminó esa relación, pero se rompe algo, se rompe una estructura que deja una secuela en todos los que participamos en eso, y los niños son los más vulnerables. ¿Cómo te llevas con tu mamá? Le mandamos un saludo de paso. Bien, bien, muy bien. Está en cuarentena rigurosa, así que cuidándose muchísimo. Todo a distancia. Todo a distancia. Claro. ¿Y de tu papá? Si yo te digo, a ver, te lo nombro a tu papá, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? ¿Qué sentís que te marcó de tu papá? Que fue una personalidad de la ciudad. Un personaje de la ciudad. Muy conocido, sí. Su hombría de bien, su generosidad y su calidad con los amigos de él. O sea, me he enterado cosas que me ha contado gente de actos de él que enorgullecen, que jamás quiso que se cuenten. O sea, era un tipo muy, digamos, poco público lo que él hacía, y ha hecho cosas grandísimas, ha ayudado a mucha gente, que me enteré hace poco. ¿Y el vínculo con tu papá, tenías una relación fluida, de ida y vuelta, o era una relación más del tipo de la que teníamos en nuestra generación, que es, bueno, el papá en un lugar, el hijo en el otro, o lograste romper esa frontera? Siempre hice mi rumbo en mi vida. O sea, no soy muy de acatar. Yo digo, soy difícil de domesticar. Porque, digamos, me gusta hacer cosas, tengo un ritmo y una energía que la domesticación y el calmarse y demás no va muy de la mano. Bien, Bernardo, bueno, la verdad que un bloque más que interesantísimo, y supongo que nuestra audiencia, al igual que yo, que a pesar de que te conozco de hace bastante tiempo, bueno, realmente vamos conociendo un poco más a eso que queríamos, el ser humano que hay detrás del funcionario. Vamos a hacer una pausita ahora, nos vamos a relajar un poco, y cuando volvamos te pedimos 3 fotografías que las elegiste vos, que ya las pusimos al aire. Va a haber 3 fotografías más en el bloque que viene, pero elegidas por nosotros, y vamos a ver qué te provocan cuando la ponemos en el aire. Así que pausita, ya volvemos. Por todos
todos los pa que te banca. Vení a Musimundo y bancalo con el regalo. Aprovechá la afeitadora Philips OneBlade con un 15% de descuento y llévala a solo 2.294 pesos. Acércate a tu sucursal más cercana y disfruta los mejores regalos. Musimundo, parte de tu mundo. En el mes de papá, hacelo feliz por 2 mangos. Aprovechá la mejor financiación y lleva el regalo de papá con tu crédito Cetrogar. Consultá solo con tu DNI y accedé con mínimos requisitos. Vení a Cetrogar. Cuidémonos en invierno. El monóxido de carbono mata. Desde la Municipalidad de San Francisco te recomendamos tomar todas las precauciones necesarias y evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono. Mantener los ambientes ventilados. Corroborá que la llama de hornallas de cocinas y calefactores sea siempre de color azul. Apaga estufas y braseros antes de dormir y sacalos de la vivienda para mayor seguridad. Y evita calefaccionar los ambientes con el horno o las hornallas de la cocina. El monóxido de carbono es altamente peligroso porque no tiene olor, ni color, ni sabor y es difícil detectarlo. En San Francisco te cuidamos. Municipalidad de San Francisco. Ignacio Intendente. Bien, aquí estamos de regreso. ¿Cuántos años tenés, Bernardo? 59 recién cumplidos. 59 recién cumplidos. La ley que se sancionó en la legislatura recientemente te perjudica, digamos, en cuanto a tu posibilidad de jubilación. ¿Te la mantiene No, hay un en los 60 o te la lleva más adelante? Son 9 meses más que tengo que trabajar por un escalonamiento que hay respecto a los que estamos cerca de cumplir los 60, en un gradual escalonamiento hasta llegar a los 65 que es la edad de la ley. A mí si alguien me dice, ¿vos crees que Bernardo, pueden elegir ustedes si jubilarse o seguir, ¿no? Hasta los Podemos 75 elegir. años pueden Sí. seguir. A mí si alguien conociéndote, si alguien me dice, ¿vos crees que Bernardo se va a jubilar o va a seguir? No, yo digo, va a seguir porque Bernardo es una persona que no puede estar sin hacer nada. No lo veo jubilado. No te veo jubilado. Sin embargo, ¿ya pensaste en el momento en el que vas a tener que decidir si te acoges a los beneficios de la jubilación o no? Lo pensé, tengo proyecto y ocurrió algo muy importante en esta cuarentena, que no sentí la falta de adrenalina que pensé que iba a sentir al no sonar el teléfono, al no tener que salir corriendo. Pude estar muy bien conmigo mismo y eso la verdad que fue un hallazgo muy interesante, porque pensé, digo, ¿qué voy a hacer mañana cuando el teléfono no suene? Cuando no tenga que salir corriendo, cuando no estuve perfecto ocupándome de mis cosas. Me gusta mucho trabajar, tengo un taller pequeño en mi casa, me gusta trabajar en el jardín, me gusta trabajar en arreglar cosas, normalmente las rompo y después las llevo y me dicen, ¿por qué las rompiste? Si total me vas a cobrar por arreglarlo, o sea, Claro, así que no te quejes, un poco más, un poco menos. Estuve practicando. Tal cual. Así que te imaginas jubilado, pero yo no te imagino sin algún nivel de actividad. No, tengo todo un proyecto en marcha y bueno, veremos, es algo novedoso. Pero digamos, estás pensando en la jubilación. Estoy pensando en la jubilación porque, seguiría la misma línea de lo que estoy haciendo ahora, pero sin la presión de ser fiscal. Te entiendo. Es muy, muy fuerte el estar en la trinchera todo el día, en la primera línea de combate y estar íntegro, es duro. Elegimos nosotros ahora 3 fotos. Vos obviamente no sabés de qué se trata porque la idea es esto, sorprenderte un poquito y ver tu reacción. Así que Ariel, si te parece, pongamos la primera foto en pantalla. Eso es un procedimiento de la FPA que tiene que ver con narcotráfico, un tema que vos tenés a tu cargo en lo que se refiere al narcomenudeo. ¿Cómo ves esta problemática en términos generales? Y si te parece que esta legislación cordobesa que otorga el combate al menudeo a la justicia provincial ha sido positiva la experiencia. A ver, ese procedimiento hemos hecho
procedimientos muy grandes. Ya hay una cuestión que dice mi madre siempre, ¿por qué agarro 2 fiscalías? Exacto. Decir, ¿cuánto más ganás? Me dice a veces. Claro. ¿O qué beneficio ninguno? Lo del narcomenudeo fue un desafío, fue algo que empezaba. Fue un desafío personal de poder hacer funcionar algo, porque cuando se comenzó no sabíamos si funcionaba o no, y logramos hacer procedimientos muy importantes, muy importantes, y trabajar muy bien, donde realmente se lograron objetivos, los objetivos que se habían planteado para la creación del FPA y de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, fue logrado. Estamos ahora en una meseta, entiendo yo, donde habrá que ajustar algunas cosas, pero los objetivos en sí han sido logrados y se ha establecido una modalidad de trabajo muy importante, porque por ejemplo uno de los procedimientos, si mal no recuerdo, es ese que estaba en la foto recién. Durante más de 2 años se guardó el secreto de esa investigación. No salió nunca a la luz, hasta el momento que pudimos realmente dar el golpe y conseguir lo que buscábamos. Conociendo el tema en profundidad, ¿te parece que este es el camino para en algún momento, no digo eliminar, pero poner en términos razonables el tema del consumo o el tema del consumo y su consecuencia, que es el narcotráfico, va por otro lado? Que este puede ser un instrumento, pero el problema de fondo es otro. Esto puede ser un instrumento, pero el problema de fondo es otro, y es mucho más serio. Y es un problema que abarca una altura que es muy difícil de llegar, porque los grandes consumidores y demás no son los niños, ni son lo que estamos luchando. Obviamente que cortar la cadena sirve porque genera un problema en el negocio, pero no es la lucha contra el narcotráfico, es contra una etapa que, si bien es necesaria, no es la lucha de fondo, que esa corresponde a la justicia federal, que tiene otros elementos, otras herramientas, otra capacidad operativa en todo el país. Pero siempre digo, tratemos de mantener el patio de uno libre de yuyos. Esto significa, tratemos que no se venda acá, se venda lo menos posible. Y esto, usted saca los yuyos un día, se descuida una semana y vuelven a crecer los yuyos. No saben de dónde salieron, pero hemos sacado todos los yuyos y el patio tiene yuyos de nuevo. Entonces hay que volver a estar constantemente trabajando. La triple jurisdicción municipal, la doble jurisdicción provincial de este conglomerado urbano que compartimos con Frontera y con Josefina, ¿es una traba o se ha logrado bajar las barreras? Ahí para ese trabajo? Ocupó un rol muy importante el Consejo de Seguridad Ciudadana, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, el que organizó el García Aresca, sí, donde intervino las intendentes de Josefina y de Frontera, con los cuales mantengo excelente diálogo con los tres, y eso ayudó muchísimo incluso hemos buscado esas tareas de los equipos que tengo trabajando en drogas, que realmente para sacarse el sombrero, encontrar la manera de pasar en los allanamientos a provincia de Santa Fe con los grupos de irrupción de la FPA y prolongar nuestra actuación, claro, en territorio santafesino. Eso ya no es imposible como lo fue en alguna época. No, lo hemos logrado hacer con muy buenos resultados y con muy buena colaboración de la Justicia Federal de Rafaela. Pongamos la fotografía número 2, Ariel, a ver. Cancha de Sportivo Belgrano, Barrio Alberione. ¿Tiene que ver con vos que el Barrio Alberione se llame Barrio Alberione? ¿Y Sportivo Belgrano, tenés algún vínculo afectivo con Sportivo Belgrano? A ver, mi padre fue un activo
colaborador de Sportivo. El barrio lleva el nombre de mi familia, es la familia de mi padre. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso fue promovido, desarrollado por tu familia, todo ese sector? Era parte de una herencia de un tío que tenía campo en esta parte. Sí. Y bueno, entonces eso, al quedar dentro del ejido urbano, se loteó como Barrio Alberione y se conoce como Barrio Alberione, si bien no es Barrio Alberione. No, o sea, ahora, digamos, claro, forma parte el Barrio Güemes. del barrio Güemes, claro. Claro. No sé por qué Alberione sí. Pero le seguimos diciendo Sportivo Belgrano, el barrio Alberione. Sí, exactamente. Popularmente Barrio Alberione. Sí, digamos, esto es un loteo importante que fue, digamos, vendiéndose, que es donde están los barrios de la ciudad hoy. Claro, pero tiene que ver con tu familia lo de Alberione. Directamente. Bien, ¿y esa pasión de tu papá por Sportivo Belgrano la heredaste o vos la tenés un poco más menos acentuada? No tengo pasión por el fútbol. Últimamente me dedico a tratar de practicar boxeo. Ah, mira. Por una cuestión de la preparación física integral y de la descarga de emociones. Claro. No el boxeo competitivo, no el boxeo de golpe, sino el boxeo de entrenamiento. El entrenamiento de boxeo. Exactamente. Se usa mucho en este momento el entrenamiento de boxeo para eso, para adquirir una buena forma física. Bien, la tercera y última fotografía, Ariel, por favor. Ya va a venir la tercera y última fotografía con la que queremos disparar un tema fuerte, ¿no? Tema muy fuerte, muy fuerte. La causa Bertotti, evidentemente, por mi manera de trabajar, yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo. No asumí la magnitud de lo que había ocurrido hasta después del juicio. Por suerte, porque a lo mejor eso te... Si hubieras asumido la magnitud del impacto que tuvo esta causa, a lo mejor te hubiese condicionado. Sí, primero soy optimista por naturaleza. Yo creo que todo se puede esclarecer, todo se puede encontrarle una explicación. Y no tuve duda. Y esto viene a posteriori del caso Dalmazo, que había sido bastante complicada el manejo de la situación. Y de haber visto eso, decidí manejarme personalmente con la prensa, sin que nadie hable, nadie pase noticias ni nada, y ir tomando las decisiones con el costo que eso implicó en forma personal. Porque el juicio, el debate fue muy duro, realmente muy duro. Porque se atacó principalmente la actuación de la Fiscalía. La mayoría de nosotros, la mayoría interpreto yo, por lo menos muchos de nosotros en San Francisco, le creímos a Bertotti su primer versión. ¿En qué momento vos empezaste a sospechar y lo pusiste en la mira y te dijiste a vos mismo, tengo que profundizar acá porque acá hay algo? A ver, la secuencia es la siguiente. Era un hecho que me tocaba a mí por fecha de comisión del hecho. Hay un olfato que uno desarrolla con los años, donde va viendo que algunas cuestiones son más complicadas de lo que se ve inicialmente. Y, a ver, el cuadro de situación que uno ve transmite algo, y ese algo me requería la presencia inmediata. De hecho, pedí que se me levante la feria para ponerme a trabajar, porque yo estaba entrando en feria ese día, claro, para ponerme a trabajar en ese caso. Y la verdad que alguien me dijo alguna vez, ojalá te equivoques. Y yo le contesté, ojalá me equivoque también, porque no me interesaría poner preso a un inocente o algo. O sea, pero las pruebas iban sumándose hacia el lado de
de lo que después finalmente de fue. Alejandro, y bueno, se demoró bastante en tomar la decisión de la detención, porque no olvidemos que nosotros detenemos a alguien, no es una decisión menor, no es para alargarlo los 2 días, decirle, perdón, nos equivocamos, no tenemos elementos. Claro, una vez que lo detuviste... El daño que causamos es muchísimo, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso. Las detenciones, los allanamientos, las imputaciones. Hay un daño colateral en cada una de las decisiones que nosotros tomamos, claro, que debe ser evaluado. Y esa demora en algún momento no puso en riesgo, porque se habló en aquel momento de alguna posibilidad de fuga, y eso fue lo que disparó la detención en aquel momento. No, la detención fue dictada, ordenada, en el momento que los grados de convicción eran más que suficientes como para tenerlo, imputarlo y hacer frente a la continuidad de la investigación con él ya detenido y con participación. En realidad tuvo durante todo el proceso Alejandro, porque desde el primer momento nombró abogado defensor, y bueno, fueron muchas las cosas que pasaron, muchas, muy, muy duro. No, fue un tema terrible. Y hoy y vos después convivís en nuestra comunidad, y sos un hombre con una vida social. No digo intensa, pero tenés vida social. Cuando tomás este tipo de decisiones que son tan fuertes, vos las describías, un allanamiento, una imputación, una detención, que son personas que muchas veces después o a ellas o a los familiares, los cruzás, los ves, ¿te genera algún tipo de sensaciones? ¿Cómo manejás el impacto psicológico que pesa sobre vos al tomar decisiones que sabés que son tan fuertes? A ver, este es mi trabajo, para esto me pagan, para esto me capacité, y la decisión hay que tomarla. Y se toma, y lo que tratamos siempre de minimizar es el daño colateral. Pero no me pesa. Cualquier persona en la que yo haya investigado, me puedo sentar hoy a tomar un café y hablar de frente, porque si algo hablan son las pruebas, no es mi criterio, no es lo que yo creo que hizo, es lo que yo digo que hizo por la prueba que junto, y en la medida que esa prueba no sea desvirtuada, en la medida que esa prueba indique una conducta reprochable penalmente, no hay conflicto normalmente con las personas. Distinto es que yo diga, porque sos tal, voy a hacer tal cosa. Lo que hablan son las pruebas, no otra cosa. Tomás decisiones que son, insistimos, que de alto impacto sobre las personas. De hecho, hoy la Fiscalía tomó la decisión de detener a una persona, un adulto mayor de edad, de origen extranjero, por un caso de abuso sexual. ¿Qué es lo que puede saber la sociedad de San Francisco sin alterar el proceso y sin poner en riesgo el proceso que está en marcha? ¿Qué fue este operativo? Que fue de alto impacto con un caso de abuso sexual. Lo que se debe saber la sociedad es que debe denunciar, debe dar a conocer, porque se trabaja, se logran efectos positivos, y es la única manera que tenemos de cortar conductas que se van repitiendo. De cualquier manera, hay algo muy importante para mí, que es, tenemos que no llegar a esta etapa, no llegar a la etapa del abuso, no llegar a la etapa de la violencia de género. Y esto creo que tenemos un error en cuanto al que con la represión vamos a lograr cambiar conductas. La persona que delinque no le importa la pena. No le importa si son 2, 4, 6, 8, 10 años, 20, era lo mismo. Lo que ellos piensan que no lo van a agarrar, claro, que pueden tener una explicación, pero no es disuasiva la pena para el delincuente. Y aparte tenemos que la realidad del delincuente muchas veces tan sombría, tan dura, que toda esa bronca que descargamos nosotros sobre el que comete un delito, cuando vemos la realidad que le toca vivir, muchas veces tenemos que reconsiderar y pensar que es una cadena de acontecimientos que van llevando a una consecuencia que deberíamos tratar de evitar, borrando el origen de esto, que es
el saber que nadie nos puede maltratar, nadie nos puede abusar, nadie nos puede hacer nada contra nuestra voluntad. Y en la educación, en la familia, en el colegio, en la información, tendríamos para mí mucho más resultado que estando acentuando penas respecto de de hechos de este tipo. En el caso de hoy, ¿hubo el disparador fue una denuncia? Una denuncia de la propia víctima. Pero claro, cuando esto ocurre ya pasó mucha agua bajo el puente. Ya. Claro. A ver, tenemos una persona destruida por los abusos sufridos. Otra persona ¿Tenía un vínculo familiar? Voy a reservar los datos por la etapa que estamos. Sí. Tenemos una persona presa. Sí. Tenemos una persona destruida por los abusos. Tenemos un entorno, no en este caso, pero normalmente tenemos un entorno familiar que se deshace. Cuando nosotros tenemos un abusador, normalmente es el proveedor de la familia. Entonces la persona que denuncia tiene la carga, a veces de decir, si yo denuncio, rompo esto. Si rompo esto, ¿qué van a comer mis hermanos? Entonces es una carga tremenda, donde yo creo que sí hay una deuda del Estado para con las víctimas en cuanto al seguimiento y la contención posterior a los hechos, porque es muy duro recomponer no solo el abuso sexual, sino que el denunciar el abuso sexual significó romper un núcleo familiar que estaba funcionando mal, viciado por estos hechos, pero que de repente era el entorno de contención en otros aspectos de esa persona. Entonces, hermanos que no se hablan, madres que no se hablan con las hijas. Claro. Es muy complicado Y es un tipo de delito que se produce en la intimidad. ¿Tienen ustedes, porque también siempre está el prejuicio o la duda de la denuncia falsa, ¿tienen ustedes herramientas suficientes como para acceder a la verdad en este tipo delictivo que es el abuso sexual? Muchas veces se dice que con la cámara Gesell y la pericia ya está la persona condenada. O sea, con que la cámara Gesell cuente el abuso y la pericia que diga que no miente, esto no es así, no es así de ninguna manera. Cuando nosotros tenemos una noticia de un hecho de abuso, se toma la cámara Gesell, que la única vez que declara a la víctima, declara frente a un psicólogo, queda grabado, no se la molesta más. Una pericia psicológica para ver si fabula o no fabula y el daño psíquico que se le ha causado. Esos dos elementos tienen que estar en armonía con el contexto. O sea, a ver, tenemos que retrotraernos al momento en que ocurrió el hecho, ver si hubo cambio de conducta, ver si contó a alguien, si no se lo contó, qué hizo, qué dejó de hacer, si, digamos, tuvo conductas, supongamos, empezó a orinar en la cama, empezó a tener pánico, empezó a ser agresivo, empezó a fallar en el colegio. O sea, hay que ponerlo en contexto. Por sí solo no son elementos que nos indiquen o pruebas suficientes como para poder condenar a alguien. Para poder condenar a alguien se necesita una certeza, y esa certeza en los casos de abuso es complicada, Días pasados tuvimos un caso de abuso también bastante sonado, que estuvo en la agenda informativa de la ciudad, donde la persona que está acusada de llevar adelante ese abuso es un menor. ¿Cómo ves la legislación en términos generales sobre la minoridad? Nosotros recibimos muchas quejas, y a veces las formulamos nosotros también, de que, bueno, si alguien tiene 16, 17 años y está, digamos, tiene conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y sin embargo puede resultar impune frente a un delito. Primero, ¿es cierto que resulta impune? Segundo, ¿cuál es tu mirada sobre la legislación penal sobre minoridad? A ver, impune no resulta, o sea, puede caberle una pena o no caberle una pena, tienen beneficios que son de reducción de la pena por el hecho de ser menores, pero la impunidad no es la regla. Hay tratamientos tutelares, hay
herramientas que tienen hoy los juzgados de menores, que están cada día mejorando mucho en ese aspecto. Respecto de la ley de minoridad, para hablar con autoridad tendría que haber transitado el terreno de la minoridad. Viste que muchos decimos, o se dice, bueno, hay que bajar la edad de la imputabilidad. Hay que educar, hay que instruir. No, ni bajando la edad de la imputabilidad, ni subiendo las penas. El castigo no es educación. Castigo es educación en tanto en cuanto vaya acompañado de otras cosas. Pero el meter más gente presa, ¿qué posibilidades tiene el servicio penitenciario de contener y, resocializar a las personas para que cuando salgan tengan una mejor chance de vida? Si le cuesta horrores al que fue convicto conseguir trabajo. Entonces, hablamos de penas. Hasta donde yo he leído, que obviamente no soy un especialista, pero me interesa el tema, hay al menos dos grandes funciones de la pena, ¿no es cierto? Por un lado, el fin, el mensaje educativo hacia el resto, para evitar que se masifique la conducta delictiva, y la reparación del daño. En tu opinión, ¿cuál es la finalidad de la pena? Es decir, ¿a dónde apunta el sistema con la manera de penalizar que tenemos? O sea, tenemos que las cárceles son para seguridad y no para castigo. O sea, son para seguridad de las demás personas y no para castigo. Entonces tenemos que tener un sistema que acompañe a la persona que por seguridad de los demás se la privó de libertad, para que esas conductas o esa persona reconsidere, y cuando recupere la libertad, porque todos debemos recuperar alguna vez la libertad, en el sentido de la pena no puede ser eterna, tener más chance de estar mejor parado ante la sociedad a la cual agredió de alguna manera y por la cual se le impuso esa pena. Pero para eso tenemos que romper muchas barreras, porque es muy difícil conseguir trabajo para un exconvicto, es muy difícil educar, tiene costos muy altos, y sinceramente creo que hay soluciones mucho mejor que la prisión para la idea de la justicia es que la sociedad pueda vivir en equilibrio, en un mediano equilibrio. Uh-huh. Separando y aislando un tiempo y después volviéndolo a poner en el mismo lugar, estamos lo único difiriendo en el tiempo las consecuencias que se van a repetir. O no. Pero no le podemos estar garantizando la resocialización de la persona, porque creo que ahí hay un trabajo muy duro por hacer. ¿Y no te parece que, por ejemplo, para la víctima la pena no tiene la función esta de resocializar, sino que tiene la pena de reparar el daño que le causó? Me mató a mi hija, mató a mi papá. Bueno, que se pase la vida preso, o que lo maten a él, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte. Ese principio de equiparar con la pena el daño que causó, ¿te parece que es relevante o es un principio que está pasado de moda? No creo que ya no podemos compensar con sanción el agravio que se hizo. O sea, obviamente tiene que tener una consecuencia, pero no es una ecuación tan simple. Uh-huh. No nos olvidemos que la casuística es tan grande, la cantidad de situaciones que nos vemos inmersos es tan variada, que generalizar es muy difícil. Pero obviamente que hay un clamor social por la detención de las personas, por las prisiones de las personas, porque se los detenga, pero también tenemos que saber que hay un grado de responsabilidad funcional en los que nos toca tomar esas decisiones, que no podemos equivocarnos, porque detener a una persona que luego no hay pruebas o demás, ya le hemos causado un daño muy difícil de reparar. Entonces, son cargos los de los fiscales
sobre todo los colegas míos que hacen violencia de género, en primera instancia, de tremenda complejidad, tremenda. Bernardo, en términos generales, ya tenés una experiencia, un know-how sobre el funcionamiento del sistema judicial, penal, enorme. ¿Te parece que en la actualidad, a las características de la sociedad actual, a las características de los tipos delictivos que tenemos en la actualidad, ¿te parece que le da respuesta? Creo que hay un nivel de respuesta mejorable, pero hay un nivel de respuesta, hay un nivel de explicación de los sucesos y de toma de medidas para repararlos o tratar de volver a lograr el equilibrio social que hace a la función nuestra. Muchas cosas por mejorar, pero entiendo que se está trabajando. O sea, las leyes son herramientas que nos dan a nosotros. Cómo lo utilicemos es lo mismo que un taller o un dentista o demás. Todos tienen tornos, todos tienen sus pinzas, sus cosas, depende de cómo las use. Elegir la herramienta adecuada para la situación concreta es uno de los secretos de poder lograr la justicia. O sea, la ley es algo que marca una pauta, pero la utilización de esa ley en el caso concreto es un elemento, es una artesanía. Es toda una definición. Me hacía seña Luciano, pensé que teníamos que ir a la pausa y resulta que se nos terminó el programa. Si a la gente le resultó tan entretenido como a mí escucharte, seguramente este debut ha sido un buen programa. ¿Te sentiste cómodo, Bernardo? Muy cómodo, muy a gusto. Me ha pasado otras veces, he estado acá en varias oportunidades. Y quiero resaltar el respeto de la prensa en especial hacia mi trabajo. De toda la prensa local. ¿Influye en vos la prensa? ¿Lees prensa o...? No leo prensa, pero Bien. sí hablo con la prensa. Ahí está. Y trato de hablar con todos por igual. Y me he sentido siempre muy, no solo respetado, sino acompañado. Porque es muy importante la calidad de la información que sale, porque en función de eso se va generando un juicio social que si se desmadra de la realidad de la investigación puede traer un conflicto serio. Gracias, Bernardo, muy amable. Gracias. ¿A qué hora 20:20? Entrevistas a solas con el doctor Bernardo Alberial.